que estará pues trayendo una palabra poderosa de parte de Dios. Está con nosotros el maestro y el evangelista Junior Díaz. Bienvenido. Dios le bendiga, hermanos y hermanas televidentes. Para mí es más que un privilegio poder ser un instrumento de Dios para traerle nuevamente una enseñanza. Mi nombre es Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Y estamos aquí dando por gracia lo que por gracia recibimos. Y vamos a tener una enseñanza hoy bajo la pregunta que yo quiero hacer. ¿Estamos extraviados de la fe de Cristo? Muchas veces nosotros tenemos dogmas, enseñanza, ayos y queremos justificar lo que Dios quiere corregir en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza fuera de la dirección de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo quiero con esta prédica, con esta enseñanza, que la gente se enfoque más en Jesucristo. Tenemos que entender que la gente se apoyaba en leyes. Cuando hablamos de leyes, hablamos de la ley mosaica, la ley que escribió Moisés por la dureza de su corazón. Y son leyes que para nosotros hoy es evidente que funcionan en la justicia terrenal. El que mató tiene que ir preso, el que robó, etc. Pero ¿qué pasa? Que los judíos se apoyaban en la ley, su confianza, su fe estaba en esa ley. Si ustedes se dan cuenta, toda la carta epístola de Pablo tratando de sacarle esa ley del corazón. Mira cómo le dice a los Gálatas: tan necio soy que habéis comenzado en el espíritu y va a terminar en la carne, porque allí estaba ya la enseñanza de que tenían que circuncidarse para poder alcanzar la salvación. Y hermano Inocencio, nosotros estamos viviendo bajo ley y muchas veces no nos damos cuenta que un pastor predica que si tú comes habichuela con dulce en Semana Santa, ya tú te vas a perder por eso. Otros te van a juzgar porque si tú cenas en el 24 con tu familia, tú estás bajo pecado. Entonces usted está enseñando que la salvación depende de un vaso de habichuela con dulce, que la salvación depende de una cena navideña. Entonces estamos con tanta enseñanza, y esto me trae a colazo, varón, que el movimiento de Miller, los seguidores de Miller, ellos, conforme al estudio que hicieron de Daniel 8:14, ellos profetizaron que la venida de Cristo sería el 22 de octubre del 1844. Vino la fecha, no vino Cristo, y eso se llamó el chasco avergonzoso. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ir más allá de la palabra. Dice la palabra que ni siquiera los ángeles del cielo
saben la venida, ni siquiera el Hijo sabe, dice que solamente mi Padre, eso dijo Jesucristo. Pero ellos se fueron a un estudio profundo y a veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar la verdad. Y sabemos que 2 más 2 te va a dar 4 por todos lados, pero entonces viene un teólogo de estos que están conectados a la Escritura y desconectados de Cristo y te dice 2 más 2 en realidad no son 4, porque tú no puedes dejar a Dios fuera, sino que 2 más 2 son 5, porque incluye a Dios. Y yo para frasearle esto, hay mucha enseñanza demoníaca. Yo escuchaba un teólogo que daba un estudio donde él decía que el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Cuando yo consulto con el Espíritu Santo me dice, léete a Job. Yo leo a Job. Y cuando voy por Job, capítulo 15, versículo 7, le preguntan a Job, ¿eres tú primero que Adán? O sea, ya ahí Dios me contestó cómo ellos conocían a Adán si este fue el primer libro. Entonces muchas veces tenemos un estudio bajo el conocimiento, bajo la dirección de la carne, y siempre se ha enseñado que la carne para nada aprovecha. Yo quiero que nosotros apreciemos más la muerte de Cristo. Ahí dice la palabra en Colosenses 2:14 que fue derribada el acta de decreto. O sea, el acta de decreto se refiere a las leyes. Esa ley que el propósito era de eliminar al pecador, de hacer pagar al pecador ojo por ojo, diente por diente. O sea, era una ley que no podían traer salvación. Era una ley que no le daban al hombre dominio propio, no había un poder para poder guardarla. Por eso Cristo dice claramente en Gálatas 2:21, porque Cristo hablaba a través de Pablo, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Entonces lo que está enseñando, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería la lógica de que Cristo muriera si por la ley yo puedo ser salvo? No es que la ley es mala, el mismo Pablo lo dice. Entonces la ley es mala, no. La ley es buena y los mandamientos son justos, santos y buenos. Porque la ley no causa pecado, sino expone el pecado. La ley no trae el conocimiento del pecado. Pero Pablo quiere desenfocarlo a ellos. Pablo dice, no me hablen de tradiciones, no me hablen de luna nueva, no me hablen del día de fiesta. Pablo lo que está diciendo, miren, enfóquense en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si usted puede leer en el Viejo Testamento, Jeremías 31, Dios profetiza y dice, si en aquel tiempo yo tuve cuidado para destruir, tuve cuidado para trastornar, tuve cuidado para matar, tuve cuidado para eliminar. O sea, cuando dice tuve cuidado, mire cuántos murieron en Egipto, pero no murió un hebreo. O sea, mira como él cuidó siempre a sus hijos. Dice, ahora en el nuevo pacto tendré cuidado para edificar y para sembrar. O sea, está hablando de un nuevo pacto. Yo vine a escribir las leyes en sus corazones y a afirmarlas en su mente. Y no te está hablando de estas leyes. Está hablando de la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu. Por eso dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, miren, Job tratando de cuidar su integridad, porque Job está rodeado de unos cristianos y le están acusando, declara tu pecado. Bildad suita, él responde a Job, mira, el temor y el señorío están con Jehová. Él hace la paz en la altura. Y Bildad suita le pregunta a Job, ¿conoces tú el número de sus ejércitos? O sea, es algo inecutable, ¿no? ¿Sobre quién no ha caído su luz? O sea, todos hemos sido alumbrados por la luz de Cristo. Y él le pregunta, ¿cómo podrá justificarse el hombre para con Dios? Dice, si ni aún la misma luna es resplandeciente delante de él, ni las estrellas es justa delante de sus ojos. Dice,
cuánto más el hombre que es gusano y el Hijo del Hombre también gusano. O sea, él está diciendo que no había justificación para con Dios. No había. Luego diría Salomón, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, no hay hombre nacido justo que no peque. O sea, no había aquel hombre que no peque, y la paga del pecado es muerte. Sí, si nos enfocamos en las leyes, era muerte, pagaban con muerte. Dice Job capítulo 9, versículo 30, aunque te lave con agua de nieve y te limpie, aún me dejará en el hoyo. 600,000, según el libro de número 14, 600,000 salieron de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó con un brazo poderoso, abrió el mar. Pero de los 600,000, nada más llegaron 2, Josué y Caleb. ¿Qué pasó ahí? Aunque conocieron la ley, no pudieron ser salvos por la ley. Ellos recibieron los mandamientos. Yo le estoy hablando que Cristo trajo la justificación por el poder de la resurrección, porque la ley determinaba muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destinados a vivir sin Dios y sin esperanza. Gracias a Cristo Jesús, que tuvo que morir. Y dice la palabra en 1 Pedro 3:19, que bajó al corazón de la tierra porque él hubiese profetizado que así mismo como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera al corazón de la tierra. ¿A qué fue Jesucristo allí? Porque mucha gente se pregunta. Bueno, cuando una persona muere, todas las almas van allí en el Hades, todas. Él tenía que ir ahí, porque se hubiese profetizado en el libro de Isaías, no dejará mi alma en el Hades. Y allí proclamó la victoria, porque las personas que morían, cristianos y no cristianos, iban allí. Por eso Cristo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces él tenía que ir allí y tomar la llave de la muerte y del Hades, proclamar la victoria, y los santos de Abraham para allá subieron con él. Entonces hay que entender eso. La gente dice, pero sí, pero que él tenía que ir allí. Ahora él dice en Apocalipsis 1:18, he aquí el que vivo y estuve muerto y tengo la llave de la muerte y el Hades. ¿Qué es la muerte? Aquella que reclama tu cuerpo. ¿Qué es el Hades? Reclama tu alma y lo pone en el Hades. El Hades es donde están las cárceles espirituales hasta que venga el día del juicio y luego serán juzgados. Por eso dice la palabra en San Juan 5:28, llegará un día en que los sepulcros irán su voz. Pero dice la palabra que el mal entrega a su muerto. Los sepulcros entregan a su muerto. Donde quiera que haya un muerto viene a resurrección. Pablo explica claramente que es como cuando tú siembras una semilla. ¿Qué es lo que sale lo de adentro? O sea, cuando un hombre muere, ¿sale qué? El alma. Se queda el cuerpo ahí, se desintegra. Pero entonces tiene que unirlo todo para ser juzgado. Entonces, la palabra dice claramente que todo esto era solamente sombra de lo que había de que acontecer. La gente pudo conocer la ley, y la ley te daba el discernimiento. La ley era el esfuerzo que podía hacer el hombre. Ahora no depende de este esfuerzo, depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él derribó el acta de decreto. La ley hacía una división entre ellos, porque dice la palabra que eliminó la enemistad que tenían en su mente, porque gentiles y judíos eran enemigos, ¿verdad? Entonces ahí la ley lo que trajo fue división. Y la gente creía que hacía el favor de Dios por matar al pecador. Mire cuánta diferencia hay. Matando al pecador, dice Hebreos 9:26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales con mejor sacrificio que esto. Porque no entró el Cristo al lugar santísimo como solían entrar los sumos sacerdotes, sino que en el mismo cielo se presentó así por nosotros, para purificarnos, para salvarnos, para redimirnos. Pablo dice claramente que nos apoyemos no en la antigua ley, sino en el nuevo pacto.
Él dice, yo ahora con la mente sirvo a Dios. Pero entonces con mi cuerpo sirvo al pecado. ¿Qué quiere decir? Pablo, el deseo con una mente redimida de servirle a Dios, pero había una inclinación carnal. O sea, orar es servir a Dios, predicar es servir a Dios, pero entonces participamos en cosas las cuales son obediencia a la carne, como estamos hablando de un pastor y ahí entramos en abundar para aquel hombre que ha caído, ¿verdad?, sea expuesto el pecado, porque hay gente, varón, que son usados por Satanás, que si usted cayó, se vuelve en un periódico y lo hacen saber a todo. Y eso son obras de la carne, eso no es obra del Espíritu. Entonces Pablo dice, yo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo la ley del pecado. Habla siempre, o sea, la naturaleza pecaminosa no muere. Siempre hay unos deseos carnales, hay una inclinación hacia el pecado. Y gracias a Dios por Cristo Jesús que nos da dominio propio. Nadie está libre de no pecar mentalmente. Siempre hay un mal pensamiento de la oscuridad que te visita. Y yo quiero que la gente se enfoque en Cristo Jesús, porque ahora estamos igual que en aquel tiempo, que se basaban en leyes dietéticas, que si no te lava la mano al comer, ya, entonces tenían una condenación bajo ley. Ahora estamos así mismo. El varón tiene un pantalón mundano, te va para el infierno. Mi salvación no depende de ese pantalón. Que usa una gorra que te va para el infierno. Señores, miren, nadie se resiste a la voz de Dios. Nadie. Cuando a Daniel se le reveló el pecado de su pueblo, él se humilló. Se fue en silicio, se fue en ceniza. No podemos atribuir perdición cuando Cristo trajo un mensaje de salvación y esperanza. Todos los mensajes tienen que tener un contenido de esperanza, salvación, exhortación, consolación. ¿En qué estamos enfocados? Estamos extraviados. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra. Miren cómo dice ahora Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero muchas veces tenemos la fe en un sábado. Eso es ley, varón. Muchas veces tenemos la fe que hay que comerse la hostia para ser limpio por dentro, y que yo sepa la sangre de Cristo que limpia. Entonces estamos todavía esclavizados a dogma, a enseñanza de hombre, enseñanzas que no son bíblicas. Por eso pasó el chasco avergonzoso cuando ellos decían que la tierra iba a ser purificada y Cristo iba a venir en el 1844, 22 de octubre. Los adventistas fue en este movimiento, ¿no? Se levantó con eso. Y eso fue una vergüenza. Y la gente vendiendo, Cristo viene, me va a vender lo mío, déjame aprovechar. Oye, hay gente que se quedaron como Bruno sin ni uno porque todos lo vendían porque esperaban a Cristo y decían que para allá no entra nada. Y eso fue entonces en este tiempo tenemos tanta enseñanza que no son bíblicas. Nosotros tenemos que leer cada día más la palabra de Dios, porque ellas darán testimonio. Miren, Romanos 3:31, Pablo dice, luego la fe es invalidada por la ley. Dice, de ninguna manera. Nosotros no rechazamos la ley, pero nosotros, obedeciendo la ley, no dependemos de la ley, sino de Cristo Jesús. Esa es la enseñanza. No dependemos de ley. La ley me da el discernimiento del mal y del bien. Y cuando hablamos de la ley mosaica, por eso dice Pablo, la paga del pecado es muerte. O sea, si la paga del pecado es muerte, si la muerte era por la ley, Cristo trajo vida. Pablo hace una analogía en Romanos 7, dice una analogía del matrimonio, un análisis como usted lo quiere. Pablo dice, mira, esto lo habla a vosotros los que conocen la ley. Él hablaba a los que estaban sujetos a la ley. Ustedes que conocen la ley. Mira, en la ley del matrimonio, ellos están unidos por la ley. Es una ley que lo une. Ellos están unidos por la ley. Pero, si el marido muriere, la mujer queda libre de la ley.
Pero si ella envidia del marido, se une a otro, se llama adúltero. O sea, a veces somos adúlteros en el evangelio, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a leyes, a domas, enseñanza de hombre. Yo vi un evangelista que predicaba y yo escribí este libro que si usted lo lee, le aseguro que usted no se pierde. Oye, por el libro, yo pensaba que era por Cristo. Y estamos enseñando cosas que no son bíblicas. Ahí decía una pastora que mientras más tú diezmas, más cerca de Dios está. Y hay que diezmar. Pero no me enseña a mí que mi salvación depende de un diezmo. Yo quiero que ustedes me entiendan. Mi salvación no depende de un sábado. Mi salvación no depende de cómo yo vista. Y yo entiendo que tenemos que tener un orden, claro que sí. Tenemos que tener un orden, como cada empresa tiene un uniforme que lo distingue, nosotros sí. Pero no podemos atribuir una enseñanza que no es la que Dios quiere que tengamos. Dios está diciendo, tenemos que poner ahora los ojos en Cristo. La ley tiene que llevarte a Cristo. Dice que Cristo cumplió la ley. ¿Cómo la cumplió? ¿Cómo Cristo? Derribando el acta de decreto, imponiéndose a la autoridad, a la potestad, a la hueste espiritual de maldad, yendo al infierno proclamando una victoria. No pudo retener el Hades su alma, ni siquiera el sepulcro pudo retener su cuerpo. Entonces, aquí Dios quiere que usted cada día más, con su mente renovada, porque para tener una mente renovada hay que leer. Lo dice Pablo claramente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovado por medio del entendimiento, para que sepa cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Muchos de los que están ahí están bajo la voluntad de Dios, pero muchos no saben ni siquiera para qué fueron llamados. Cuando usted ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, cuando usted deje de creer que hoy me levanté con el pie izquierdo, que viene una mala suerte, que están orando en contra de mí para que me vaya mal, dice la palabra que lo que Dios bendijo no lo puede maldecir nadie. Es lo que dice la palabra, varón. Entonces, ¿a qué le estamos creyendo? Tenemos que creer a la palabra de Dios. En antes había un problema exteriormente. Por eso, en el libro de Números 19, Pablo, Aarón, recibe una orden de que busque una vaca alazana, una vaca roja, y que la saque fuera del campamento, que la queme toda la piel, cacha, hasta el estiércol. Y esto lo hacían hasta que se volvía como un polvo, y con agua, como una ceniza, ahora, ¿verdad? ¿Qué representa la ceniza? No es muerte, el agua es vida. Pablo está diciendo, la muerte cambia relación. Yo, por la ley, vivía esclavo del pecado. Está diciendo, murió el marido, la mujer queda libre. O sea, al Cristo venció la muerte, que representaba la ley. Ahora nosotros vivimos por gracia. O sea, muerte cambia relación. Mi relación con el pecado terminó. Ahora mi relación es con Cristo Jesús. La ley te lleva a Cristo. Cristo te lleva a Dios. Y estamos bajo la dirección de domas, ayos y leyes que no son bíblicas. Hay que leer. Como dice la palabra en Apocalipsis 1:3, bienaventurados el que lee la palabra de este libro, lo que escuchan y lo que guardan. Ya hemos hablado aquí de la bienaventuranza, ¿no? La palabra bienaventurado viene del griego makairo, una gente que se siente autosuficiente dentro de sí. ¿Por qué? Dice la palabra que la circuncisión
ya no es hecha de mano. La circuncisión dice que ahora es del corazón, de donde provienen todas las alabanzas. Por eso que dice la palabra, que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad. Muchas veces nosotros queremos justificar lo que Dios quiere corregir en nuestra vida. Y la única forma de ser justificado es en Cristo Jesús. Miren cómo hacían ellos. Después que ellos quemaban aquella vaca alazana y la mezclaban con agua y rociaban el altar con sangre, entonces tenían que purificarlo en el tercer y en el séptimo día. Pero entonces dice la palabra que el mismo sacerdote que lo purificaba quedaba inmundo hasta la noche. Entonces, hoy en día hay que entender que hay mucha contaminación en cuanto a la enseñanza. Hay doctrina de demonios. En aquel tiempo también existía, dice la palabra, que cuando tú tocabas a un muerto te convertía en inmundo, o sea, era contaminado. Tocaba a un enfermo, te convertía en inmundo, y siempre había que hacer sacrificio, pero dice la palabra que ya hubo un solo sacrificio. Cristo vino en sustitución de los sacerdotes, en sustitución de los sacrificios, en sustitución de la ley. Al final, dice la palabra en Colosenses 2:10, que en Cristo estamos completos. O sea, está diciendo que no hay ningún lugar para donde buscar, que todo está en Cristo Jesús. Amén. Todo. No hay por dónde buscar, hermano. Fuera dogmas, fuera leyes, fuera enseñanza demoníaca. Y Cristo dice claramente, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero estamos hablando de la ley mosaica, que ahora se ha trasladado a enseñanza de hombres para obtener más ganancia, porque quieren ellos ser aprobados por los hombres. Y muchas veces esa gente que busca la aprobación de los hombres no tiene la aprobación de Dios. Amén. Varón quería decir. Así es, una palabra poderosa a esta hora. Y quiero destacar algo en cuanto a lo que hablaba el ministro Junior, y es que muchas veces nosotros somos dados a que las enseñanzas de los hombres le ponemos más atención que a las enseñanzas de Dios. Sí. Si usted se da cuenta, unos de los tantos milagros que Dios hizo, siempre lo hacía en el día de reposo. La gran mayoría fueron el día de reposo, dándole a entender a los fariseos y a los que tenían la ley como su Dios, que Él era el que tenía la autoridad para hacer lo que Él hacía, la obra de su Padre de que le envió. Sí. Y en una ocasión Él tuvo que decirle, mira, ustedes están embromando mucho con el sábado, pero yo soy el dueño del sábado. ¿Entiendes? Entonces, vemos que en los últimos tiempos muchos dogmas de hombres, muchas enseñanzas de hombres, y eso está tan fuerte que hay gente que a través de estos dogmas de hombres niegan la Trinidad, niegan como hablábamos hace poco, sí, que otros dicen que Jesús solo, y hay una serie de cosas que todas esas son enseñanzas de hombres, dogmas de hombres. Leyes. Hermano, la palabra está bien clara, escrita y concisa, una palabra de salvación, una palabra no de leyes de los hombres. Claro que sí, nosotros estamos en esta tierra, y durante estemos en esta tierra, nosotros tenemos que cumplir la ley terrenal, pero hay un antes y un después. Hay dos leyes, claro, que es la ley desde arriba, que es la máxima autoridad, ley de los mandamientos,
y después las leyes de los hombres aquí abajo. Claro que sí, no le estamos diciendo con esto que usted no cumpla la ley, que emita, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que emita el Poder Judicial, que emita lo que hacen las leyes en nuestra nación y en muchas naciones del mundo, que son los legisladores, que son los que están llamados para hacer las leyes de aquí de los hombres. Pero usted no me puede comparar las leyes de los hombres con las leyes de Dios, porque son muy diferentes. Las leyes de Dios es la que nos va a llevar al cielo, es la que no tienen desperdicio, es la que no tienen engaño. La ley de aquí, la ley, y te voy a decir una, la ley 1763, que es actualmente la ley de tránsito en nuestro país, con sus derivados y sus diferentes artículos. ¿Cuánta gente no violan esa ley? Sí. Y con 2 o 3 pesos se soluciona. ¿Cuánta gente no se lleva un semáforo rojo? Y los militares lo ven y se hacen muchas veces de la vista gorda. También con un par de pesos. Antes habían unos policías que le llamaban los cacos blancos, que eso era lo legal. Eso decían, dame para los refrescos y dejemos esto así. O sea, ahí nos damos cuenta que son 2 leyes diferentes, que no nos referimos a esa ley, estamos hablando de la ley de Dios, la ley de los aquella que no hay engaño, es la que está hablando el ministro. Claro. La que te justifica, dice la palabra en Romanos 4, del 5 al 6, mas al que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia. O sea, una ley justa trae justicia, pero la ley, la única ley que da justicia es la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, con esa ley que les mencioné y muchas otras que hay, que tenemos en nuestro país, se dice que uno de los países centroamericanos y del Caribe que más leyes tiene se llama República Dominicana. Entonces, mi estimado, el que menos la cumple. El que menos la cumple. Sí, entonces, ¿cuánta gente no andan sin el cinturón puesto? Sí. Pero ¿cuánta gente? Porque no solamente andan sin el cinturón en la calle, sino que los militares lo ven y se hacen de la vista gorda, porque es fulanito de tal, porque es hijo de un diputado, porque es hijo del alcalde de la ciudad, porque es hijo de Perecejito, porque es hijo de Leonel Fernández, o nieto, sobrino, en fin, mi estimado, todas la violan, pero nosotros, por eso que Jesús le decía, yo no vine a violar la ley, ministro, pero yo vine a cumplir la ley. Hay predicadores que tienen una ley predicando. Oye, dicen, declara esa casa para ti, pero esa casa tiene su dueño. Declara ese carro para ti, declara con fe. Pero hermano, entonces Dios, un Dios injusto que le va a quitar la casa, ese hombre vive ahí, declárala para ti, varón. Óyeme, esto no es así, dice la palabra, no es de quien quiere ni del que corre, del que tenga misericordia. Óyeme, hay gente que puede hacer que no veamos la prosperidad económica, porque el mendigo se fue pobre, porque muchas veces la riqueza suya está en los cielos. Entonces ahora hay un declaro. Declara esa mujer para ti, pero la mujer tiene su marido. Sí, si no, de que yo voy a desatar unos códigos. Pero, hermano, ¿qué código es que vamos a desatar? Porque el único que puede desatar los códigos es Jesucristo. Nada. Porque Jesucristo sabe lo que tú necesitas, lo que te puede dar y lo que no te puede dar. Tú puedes desatar todos los códigos del mundo que tú quieras. Y si no te van a dar una cosa, no te va a llegar. Es que hay cosas, varón, que son para ti. Y tú no puedes atribuírmela a mí, porque tal vez tú te la ganaste, pero yo tal vez no me la he ganado. Entonces Dios actúa, como dice Pablo, la multiforma de Dios, como Dios se mueve de diferentes maneras en los corazones. Entonces la gente está predicando un evangelio conforme a los deseos carnales que siempre quieren tener. Usted puede tener lo que usted tenga. Y si usted no le ha resplandecido la luz del evangelio, usted está predicando esa prosperidad, óyeme, y que te hablan, que de mujeres, que Dios una vez me permitió, ¿verdad?, subir allá en su misericordia. Yo no vi allá dealer, yo no vi casa, yo no vi nada, yo lo que vi ángeles cantando. Al final, usted está predicando un mensaje para que la gente se mantenga una esperanza falsa
Una esperanza que yo estaba en una iglesia donde le decían a un varón que tiene una paletera allí, en el hospedaje, y se llama la iglesia Casa Profética. Le decía, Dios me dice que te diga a ti que te hace un empresario y que va a tener mucho empleado. Hermano, ese hombre lo que tiene una paleterita así. Yo no dudo de que Dios prospera, pero dice la palabra que Dios te da es según prospera tu alma, y Dios da también según tu capacidad. Y yo no dudo que Dios pueda hacer de un limpiabote un empleado, pero un hombre que le queda un poco años de vida, hermano. Claro, es que así, lo que pasa es que el evangelio que estamos viviendo hoy, lo estamos viviendo de apariencia, lo estamos viviendo no como vivió Jesús cuando anduvo aquí a la tierra, que nos trajo la enseñanza, ni como vivieron los apóstoles. Entonces, si hacemos si comparamos el evangelio que ellos predicaron, el evangelio que ellos vivieron, el evangelio que ellos enseñaron, comenzando con Jesús y después con los apóstoles, es muy diferente al que nosotros estamos hoy, porque hoy nosotros nos llevamos de la apariencia, que ese sí, pero Jesús no caminaba de esa forma. Jesús veía la cosa más allá. Jesús siempre, yo predicaba el día pasado en una iglesia, que Jesús le llevaba 3 y 4 pasos a los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús levantaba muertos y los fariseos no lo podían hacer. Jesús le daba la vista a los ciegos, pero los fariseos no lo podían hacer. Claro. Jesús sanaba a los cojos, pero los fariseos no le podían decir a un cojo levántate. Pero eso también pasaba con los apóstoles. Ellos en el nombre de Jesús, había milagros, había prodigios. Ahora los fariseos no lo podían hacer. Pero oye esto, varón. Dice que cuando ellos agarraron a Pedro y a Juan, porque estaban predicando, dice que le azotaron y le dijeron que nunca más hablasen en el nombre de Jesús. Es un nombre que lo estamos ocultando. Entonces los milagros pasaban porque eran todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ahora estamos, declaro, el evangelio no es declaro ni decreto, es hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Y todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, si es su voluntad, Él te lo dará. Amén.